Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor Dios nuestro, venimos ante ti, sabiendo que estamos como siempre en tus preciosas y todopoderosas manos. Tú eres quien pone y quien quita reyes, aquel que los sustenta y aquel que los hace caer estrepitosamente, aquel que permite sus maldades y aquel, cuando es tu voluntad, que alienta sus buenos propósitos. Señor, queremos pedirte por España que por encima de todo, ocurra lo que ocurra hoy y en las próximas semanas, meses o años, que nada estorbe la paz de la Iglesia. Que no haya divisiones en el seno de nuestras congregaciones. Que seamos muy conscientes de que no podemos confiar en el hombre mortal. Ellos vienen, van y desaparecen, pero tú eres eterno. Lo que te rogamos, te suplicamos encarecidamente, es que tú permitas, gobierne quien gobierne, que tu Iglesia pueda seguir prevaleciendo sobre las puertas del Hades, que pueda seguir triunfando por tu poder y por tu gracia en la obra de proclamar el Evangelio y de llamar a aquellos que están ordenados para la salvación aquí en España, o donde sea que tú dispongas o nos lleves, Señor. Te quiero rogar que tú permitas que sea para bien lo que salga de las urnas y que si es para persecución, para privaciones, para sufrimientos, que tú los uses también para perfeccionar a tu Iglesia, para volverla más pura, más santa, más leal, más valerosa. Y te rogamos, como buenos ciudadanos que queremos ser, porque el gobierno que salga sea para una buena administración de los bienes públicos y para poder aplicar derecho, ley, justicia y verdad. Te rogamos todas estas cosas, pidiéndote también ahora que tu palabra bendita guíe la predicación de tu palabra, que tú nos bendigas, que tú nos uses para ser instrumentos por y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me vais a permitir hoy tenemos una visita para mí muy querida. Tenemos entre nosotros a nuestro hermano Aaron Bashor y a su hijo Noé, o Noah, Noé, muy bien. Sed bienvenidos. Son conocidos de algunos de los que estáis aquí y desconocidos para posiblemente la mayoría, ¿sí? No ha podido estar con su esposa se encuentra con su hija que está indispuesta, está enferma, esperemos que mejore, oraremos por ello. Es una bendición tenerte con nosotros, has sido y eres de gran bendición y nada, bienvenidos, que podamos tener un buen tiempo de comunión contigo al terminar el culto. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias por la carta a los Romanos, volvemos a la carta a los Romanos. ¿Alguien echaba de menos la carta a los Romanos? ¿Sí? Bueno, no sé yo. Sí, hombre, sí. Es palabra de Dios y siempre es de bendición. Estamos dejando esa parte tan dura de la carta a los Romanos. De hecho, ya la hemos dejado. Pero aún así, lo que la carta en el capítulo 3, versículo 21, sigue diciendo es verdaderamente confrontador y a la vez edificante, como solamente la palabra de Dios y el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, podía ser. Realmente, esta carta, como os dije en el primero de los sermones, no va a dejar esta iglesia igual. Primero porque es muy larga, y de cómo es la iglesia cuando empieza, cómo es la iglesia cuando acabemos, será distinta seguramente. Pero no cabe duda que siempre que esta carta se predica a una congregación, produce unos efectos, vamos a decir, devastadores sobre el pecado, la propia justicia, la autojustificación, la religiosidad, pero también unos efectos gloriosos sobre la fe, la esperanza cristiana y la santidad. Por eso os llamamos a esta carta la carta de la esperanza, porque un panorama negro y lóbrego nos lleva a un panorama futuro glorioso y esperanzador. Pero también hoy hay esperanza. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a leer Romanos, pero antes, a modo de introducción, no sé si os sentís identificados con las siguientes frases.
Estábamos a punto de ganar el partido, pero... O parecía que se estaba recuperando muy bien de su enfermedad, pero... O teníamos tantas ganas de viajar a Italia, pero... Hay muchos peros en esta vida, ¿verdad? Cada uno sabrá los suyos. La verdad es que pero muy a menudo es una palabra que parece que trunca algo bueno. Parece que las cosas van bien, pero se convierten en algo malo. Y normalmente esos peros surgen inesperadamente, a veces sentimos que injustamente, dolorosamente. Pero, la palabra pero, también tiene una connotación de transformar lo negativo en lo positivo. Esta palabra por sí misma trae esperanza, muchísimas veces, cuando parecía que no había ninguna. La trae. Y puedo deciros que hay pocas palabras en las Escrituras que sean más gloriosas que el pero que abre esta sección de la carta a los Romanos que vamos a considerar hoy. Lo que dice el capítulo 21, palabras de Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero, vimos lo que había anteriormente en el versículo 20, tenemos las Biblias abiertas, leamos el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Buah! Nuestra situación ante Dios es desesperada. No podemos cumplir la ley. Lo único que hace la ley es ayudarnos a darnos cuenta de que no podemos cumplir la ley. Nuestra propia justicia, si alguien cree que tiene algo de justicia propia, no es más que un espejismo. Es virtual. No existe. Nuestra situación ante Dios es verdaderamente desesperada cuando estamos en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas, siguiendo leyes y mandamientos que solo nos muestran cuán ineficaces somos para cumplirlos. Estamos condenados, pero, versículo 21, Pablo ahora, en este fondo tan negro que ya estamos dejando atrás, un fondo tan negro como es el del pecado, como es el de la injusticia humana, nos muestra la gloriosa luz del Evangelio. ¿Habéis visto sobre qué superficie se suelen poner los diamantes cuando los quieren vender o las joyas? ¿Sobre un fondo de qué color? Negro. ¿Por qué? Es donde resalta más. En una noche negra, decírselo a un marinero de los de antes, ese marinero perdido buscaba el brillo de la osa mayor que refulgía, entonces le servía como una guía, como un norte. Para que la luz brille, necesita primeramente un fondo negro. Las estrellas, hermanos, están ahí. Ahora no las estamos viendo, pero están ahí. Hay tanta luz de parte del sol que no destacan. Pero esta noche os invito a que salgáis, y si podéis ir al campo, todavía más, y veáis cómo está el cielo, cuajado de estrellas que brillan, en un fondo negro. Así que la luz del Evangelio, hermanos, brilla más poderosamente en medio de la negrura. Es lo que ha hecho Pablo. Nos ha pintado un panorama muy negro para que ahora él diga, pero aquí tenéis la luz del Evangelio. El Evangelio brilla poderosamente en medio de la negrura del pecado del hombre. Como dijo en una ocasión el fallecido teólogo y maestro R.C. Sproul, qué hermosos son los peros de las Escrituras. Así que vamos a leer lo que nos dice el apóstol en estos versículos que vamos a estar considerando esta mañana. Vamos a leer del 21 al 26 y la semana que viene iremos del 27 al 31. Y dice así la palabra del Señor. ¿La tenemos todos? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué hermosas palabras. No por conocidas, que lo son, menos hermosas. Como hemos visto, hermanos, el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Lo vimos en Romanos 1:17, ¿recordáis? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta justicia de Dios es algo precioso, inimaginable. Pero esta justicia de lo que nos habla el apóstol en estos versículos no es solo esa justicia manifestada y que conocemos de Dios, también es la justicia que nos es otorgada. Es una justicia que nos es dada. Hijo de Dios, sabes que si eres salvo, si eres nacido de nuevo, si eres un cristiano, portas en ti la justicia de Dios. Palabras fuertes. ¿Por qué uno se siente a veces tan injusto? ¿No? Pero lo que nos dicen las Escrituras es que sí, que esa justicia que es manifestada también nos es dada. La misma justicia. Cuando leemos en el versículo 21, podéis verlo conmigo, se ha manifestado la justicia de Dios. Y luego en el 24 vemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, en el idioma original se está utilizando la misma palabra. Es la misma. Dikaiosune. Esto es justicia. Por tanto, el versículo 21 podríamos también leerlo así. Pero ahora la justificación que proviene de Dios se ha manifestado. Pero el versículo 24 también lo podríamos leer de la siguiente manera. Son hechos justicia gratuitamente. El significado es intercambiable. Y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Cómo se manifiesta la justicia de Dios, especialmente en nosotros y por medio de la obra de Cristo. Ahora bien, la justicia de Dios sabemos que es uno de sus atributos. ¿Y qué es su justicia? Bueno, ese atributo le permite dar a cada uno de forma perfecta aquello que cada uno merece. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además Dios hace las cosas más allá de lo que aplica a los seres humanos de forma justa, perfecta, recta. Dios es justo. Ahora bien, ¿qué se puede decir de tu justicia? Hay personas que dicen que tienen un sentido de la justicia más desarrollado que otras, y podríamos decir que es cierto, hasta cierto grado. Hay personas más ecuánimes que otras, más cumplidoras que otras, tienen más sabiduría para discernir lo que es bueno para una persona o lo que es malo para la otra, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de tu justicia, de nuestra justicia, de lo que estamos hablando es de tu historial. ¿Sabes lo que es un historial? Tenéis un historial médico, ya podéis llevar, mira, esto es lo que me pasa. Y ahí sale todo, todo el recorrido que has tenido en manos de los médicos, etcétera, operaciones, enfermedades, vacunas, Ese es tu historial. O mejor aún, este registro es como un currículum. ¿Sabes lo que es un currículum vitae, no? El CV, que es un currículum. Bueno, tú ves una oferta laboral y vas con tu currículum y entonces ¿qué dices? Este soy yo. Estas son mis aptitudes profesionales y mis conocimientos. Este es el historial profesional y de conocimientos y de experiencia que me he ganado a lo largo de los años. Así que aquí tienes, este es mi currículum,
acéptame, porque soy válido para el puesto. Estás opositando de alguna manera para un puesto en base a un historial, es tu historial, ¿verdad? Y claro, todos nos gusta pensar cuando entregamos un currículum que nos van a coger, ¿no? Van a decir, bueno, sí, bien, perfecto. Soy adecuado para el puesto. Si no, no lo presentaríamos. Aunque bueno, alguno a veces en un alarde de fe puede decir, bueno, no, ni me van a coger, pero yo por si acaso. Pero normalmente no es así, ¿no? Normalmente no funciona de esta manera. No es así. Nos gusta pensar que no hay nada que nos descalifique para el puesto que aspiramos. Yo cumplo en mi currículum con todo lo necesario para este puesto. Acéptame. Yo soy mejor que los otros. Puedo entrar en la junta directiva. Al final, hermano, ¿sabéis qué ocurre? Que en este mundo las religiones, todas, funcionan de esta manera. Y no solo las religiones, para el tema que nos ocupa. Es el tanto tienes, tanto vales. ¿Habéis oído este refrán alguna vez? Tanto tienes, aquí habla del dinero, pero en este caso podríamos aplicarlo a que las religiones funcionan así. Para que en ese caso el historial no es profesional, es espiritual o moral o ético o de pertenencia a un grupo determinado. Yo he sido bautizado en la Santa Iglesia Católica, entro en el reino de los cielos. Yo he hecho muchas obras de misericordia, me he portado muy bien, por lo tanto puedo entrar en el reino de los cielos. Yo soy cristiano, y mis padres eran cristianos, entro en el reino de los cielos. Así es como funcionan. Sacas tu currículum y si es lo suficientemente bueno, pues entonces eres digno para tener una buena relación con Dios, para entrar en su reino. Eres aceptado para estar en los cielos. En un sentido, parece lógico, ¿no? Puede parecer lógico. Uno espera que Dios deba de aceptarnos si presentamos un currículum bueno, de buenas obras, de santidad, de pertenecer a la debida religión, a la debida denominación, a la debida iglesia, a la debida familia. Lo que hemos hablado ya en tantos otros sermones de la carta. Pues es en medio de esto, de esta idea que tenían los judíos y gentiles de la Iglesia de Roma, pero que también solemos tener hoy en día los cristianos, que Pablo dice lo siguiente: pero ahora somos justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Por primera y por última vez en la historia se le ha revelado al hombre una manera totalmente distinta de acercarse a Dios. Algo que no se había visto jamás. La justicia divina, el currículum vitae perfecto de justicia que necesitas para estar a cuentas con Dios, se nos regala. ¿Te imaginas que estás aspirando a ser el director de la NASA y tú tienes ahí tu experiencia, que eres camarero, has trabajado de repartidor de correo comercial y tú aspiras a la NASA, ¿no? Lo tienes un poco complicado. Confesémoslo. Pues lo que se nos está diciendo aquí es que, aunque nosotros lo que tenemos, no tenemos ni graduado escolar, como decía aquel, lo que tengo es una etiqueta de anís del mono, en vez de graduado escolar, ahora viene alguien y te dice, aquí tienes todas las credenciales en astrofísica, todas las credenciales en ingeniería aeronáutica y toda la experiencia para ser el director de la NASA. Toma, presenta y entras. ¡Wow! Eso es más que un enchufe. Eso es un milagro, evidentemente. Es un milagro. Se nos regala, se nos da gratis, gratuitamente. Eso es la justificación. Por medio de la fe en Jesús, como hemos visto antes en la escuela, algo hemos hablado de ello, se te otorga una justicia que no es tuya, es de otro. Es de otro, para poder entrar en el reino de los cielos. No que te vuelvas justo de repente, perfectamente justo. Se te otorga gratis y una vez para siempre la justicia de otro.
la de Cristo. Y esto es la justificación. Y ocurre una sola vez en la vida y no la perderás. Ese currículum es vitalicio. Y de nuevo, esto es algo único del cristianismo. Ya podéis investigar. Por eso el cristianismo es locura. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Es locura porque no lo ofrece nadie más. Fuera del cristianismo, la justicia para estar a cuentas con Dios te la tienes que ganar tú. Y si la pierdes, haces una serie de penitencias para que te vuelva a ser transmitida esa justicia. Y eso es lo que vemos en religiones como el catolicismo. La justicia de Dios, dice la Iglesia, es insuflada por medio del bautismo y se pierde por medio de los pecados. Y entonces las penitencias son las que hacen que tú vuelvas a recuperar, te vuelva a ser insuflada esa justicia. Qué tortura, hermanos. Si alguien ha sido un católico devoto y practicante, debe de saber de lo que hablamos. Es frustrante. Es frustrante. Tú te debes fabricar tu justicia. Tú, como desarrollas un currículum a lo largo de la vida, te tienes que fabricar tu propia justicia. Eres tú quien debes además presentarlo a Dios y decir, hey, acéptame porque lo merezco. Y por supuesto, según se enseña en estas religiones, Dios lo va a aceptar. Pero tú tienes que esforzarte mucho. Pero Pablo nos dice que mediante el Evangelio es Dios quien desarrolla esa justicia, quien la ha creado, quien la ha hecho perfecta para nosotros y te la ofrece a cambio de nada. Y de nuevo, esto es raro, esto es muy raro, te la ofrece gratis. Y de nuevo, locura para los judíos y paganos, locura para los religiosos y moralistas de hoy en día, porque va en contra de la manera en la que el ser humano funciona. ¿Que Dios me da la justicia gratis? ¿Que me acepta así y ya está? Claro, hermanos, la gracia de Dios atenta contra el corazón del hombre. Porque si algo no tenemos los seres humanos de forma natural es gracia. El que la hace la paga. Quien la adquiere es porque se la ha ganado o la ha robado. Ha sido más listo que otros. Ha entrado por otro sitio. Pero aquí te lo tienes que buscar tú. El corazón humano es así. Es alérgico a la gracia de Dios. Aún en Cristo Jesús muchas veces nos cuesta aceptar la gracia de Dios. Hacia los demás y también hacia nosotros mismos. Pero, vamos a decir pero hoy muchas veces en el sermón, Pablo dice que sí. Que lo entiendas o no, que te parezca un argumento endeble o no, esta es la única manera de ser aceptado por Dios. Ahora bien, ¿cómo recibimos esa justicia? Muy bien, ya nos has dicho que es gratis. Ahora, vale, perfecto, maravilloso. ¿Dónde me la compro? ¿Dónde tengo ese currículum? ¿Dónde puedo adquirirlo? Bueno, los versículos del 22 al 25 nos muestran cómo llega la justicia de Dios a pecadores como nosotros. Pablo argumenta que la justicia de Dios nos viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Nos viene por medio de la fe. Y ya hemos hablado de esto antes, pero aquí Pablo está detallándolo mucho más. Fe. Oye, yo no sé si tú tienes una idea de qué es eso de la fe, pero hay muchas. Tú sal ahí a la calle a preguntar y verás. Y la verdad, la mayoría de la gente en el fondo tampoco le importa demasiado. Lo importante es tener fe. Yo no sé mucho de esto, pero tengo mucha fe. Puedo tener fe en una religión, puedo tener fe en un buen propósito para los demás, puedo tener mucha fe en mí mismo, puedo tener mucha fe en el ser humano. No importa lo que sea, lo importante es tener fe. Da igual. Y si se te ocurre por un momento contradecir esta visión que impera fuera de la Iglesia, te van a tachar de dogmático y de fanático. Porque ¿quién eres tú para cuestionar la fe de otros? Si tienen fe. Hay una idolatría de la fe tremenda.
Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras, en absoluto. No importa tengas fe, lo importante es tener mucha fe. Pero Pablo te dice que no, te dice que la fe no importa en sí misma. Lo importante es en quién o en qué tienes fe. Eso es lo que marca la diferencia. No importa si tu fe es muy fuerte o si tu fe es muy débil. Lo importante es en quién o en qué tienes fe. Yo, hermanos, puedo tener mucha fe en que puedo volar hasta, como decía la canción, ¿no?, hasta Mallorca, ¿no? Puedo irme hasta Mallorca en un avión que me he construido yo con cartones y tener una fe inquebrantable en que voy a llegar. Me tiro arriba de la Torre Mafre y ala, para Mallorca. ¿Me ha servido de algo la fe? No veo para nada. Para romperme abajo y estrellarme y quedarme como un sello de correos. Así. Ahora, yo puedo subir al mejor de los aviones que sale del aeropuerto del Prat, camino de Mallorca, e ir aterrorizado, muerto de miedo, sin ninguna fe en que vaya a llegar. Hay gente así. Yo a veces. Pero eso no va a marcar la diferencia entre si voy a llegar o no. Es más, lo más probable es que llegue, según las estadísticas, ¿no? Y según la experiencia. Pero yo puedo tener ninguna fe en que voy a llegar. O sea que al final, la fe en sí misma no me va a llevar a ningún sitio. Me va a llevar el objeto correcto en el que ponga mi fe, sea mucha o muy poca. Y la fe que salva no es ni siquiera la fe en Dios, porque fe en Dios la puedes encontrar en un musulmán, la puedes encontrar en algunas ramas del hinduismo, las puedes encontrar en un judío, la puedes encontrar en un mormón, en un testigo de Jehová. La fe en Dios, en que un Dios existe, que hay un Dios, bueno, hasta los demonios tienen esa fe. Y tiemblan. No. Pablo nos está diciendo que la fe que salva es la fe en Jesucristo. Y te vas a encontrar un montón de gente por ahí, a ver si nos han dicho esto. Ojalá yo tuviera la fe que tú tienes, porque viviría más feliz. Y a esta persona hay que decirle, no, estás totalmente equivocado. Tu problema no es la fe. Tu problema es que no tienes a la persona correcta en la que poner la fe. No tienes a Cristo. Ese es tu problema, no tu fe. Conoce a Cristo. ¿Ves la diferencia? Esto es el cristianismo. Sin embargo, le damos una gran importancia a la fe. Es casi idolátrico. Y cuando hablo de fe, no estoy hablando en la fe en Dios que crece como la confianza a lo largo de los años y por medio de la experiencia y la relación con Dios. Eso es fe. Leíamos antes que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese para fe es la justicia que vas a estar desarrollando toda tu vida, pero la primera fe es la fe de la que estamos hablando ahora. La fe que salva. Pero la fe salva no porque sea fuerte o débil, salva porque la pones en la persona correcta, en el Señor, en Jesús. Esa es la fe que nos interesa. Por otro lado, nuestra fe no puede llegar por medio de muchos esfuerzos que hagamos. Fijaos lo que dicen los versículos del 22 hacia el final, y seguimos en el 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más literalmente el versículo en el griego está diciendo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, no tenemos ninguna gloria, mucho menos la de Dios, y ningún acceso a esa gloria. Estamos destituidos. Se nos ha dado, en términos como si te hubieran dado la patada, te hubieran echado de la gloria de Dios. Tú y yo fuimos hechos para reflejar la imagen de Dios. Para eso fue creado el hombre, para reflejar su imagen. Pero debido a nuestro pecado, el carácter de Dios que debería de hallarse en tu corazón ha desaparecido. No hay rastro de él. Apenas pequeños vestigios que quedan de haber sido hechos a su imagen y semejanza. Y menos mal. Pero estamos destituidos de esa gloria. No podemos vivir
nuestra propia vida y hechos como una especie de pasaporte para tener el favor divino. ¿Por qué? Porque no vivimos para glorificarle. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es por causa del pecado. Hermano, persona sin Cristo, da igual, absolutamente igual lo que hagas. Todo lo que hagas, aún esas cosas de las cuales, aunque sea en secreto, te jactas y te vanaglorias de haber hecho, aún todo eso está manchado por el pecado. Es como y perdonad lo gráfico que voy a ser, y lo voy a apoyar con las Escrituras para que no me echéis a mí la culpa. Imaginaos un trapo lleno de excrementos. Dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es de santidad eterna y eterno en santidad. Y nosotros no. Dios es así, nosotros no. Nuestro currículum, nuestro historial, aún en medio de cosas buenas, como un trapo, porque un trapo puede ser muy útil, es inservible, porque ese trapo está permanentemente manchado de inmundicias. Inmundicias que llevamos cometiendo desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de hoy y seguiremos cometiendo. Esta es la desesperada situación del ser humano. Por causa de todos esos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ahora te pregunto, ¿entiendes ahora por qué es necesario que la justicia de Dios te sea regalada? Porque tú no te la puedes ganar. Yo no puedo hacer nada para presentarme delante de Dios y decir, soy justo. No puedo. Y esto es vital que lo entendamos. Porque podríamos llegar a pensar en la fe como una especie de obra. Y de hecho hay muchos que piensan en la fe como una especie de obra. No sé si habéis oído esto alguna vez. La salvación es por gracia, no por obras, pero Dios te pide que tú hagas Él hace el 99,9, pero tú tienes que poner ese 0, tanto 9 plus, para que Él pueda completamente derramar su gracia sobre ti. No, porque estamos añadiendo a la perfecta obra de Dios algo que nosotros ni en miles de millones de vidas podremos ofrecerle. Santidad, justicia, perfección. No podemos. El versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De nuevo, se nos tiene que regalar mediante algo. Y como dice el apóstol, es mediante la redención. Y esto es vital. La fe no es una obra. Hay quien piensa en la fe como una especie de sensación profunda. Por eso te dicen, es que yo no tengo esa fe que tú tienes, y se piensan que tú estás todo el día, ¡oh, Señor! Ojalá. Muchas veces nosotros decimos, a veces me noto seco, me noto vacío, me noto insensible. Y ellos piensan que no, que tú vives en un estado de euforia permanente delante de Dios y se piensan que es eso, ¿no? Como una especie de entrega absoluta, de rendición total, sin dudas, todo lleno de certezas. Ojalá, ¿no? Pero no siempre es así. Mira, yo no sé si habéis visto la película, no voy a hacer spoilers, no voy a estropearla, Indiana Jones y la última cruzada. ¿Sí? La de las Indiana Jones, ya no sé por cuántas van, esta es la tercera se supone, ¿no? Y hay un momento en el que el bueno de Indiana Jones tiene que, repito, no voy a entrar en detalles, tiene que pasar por un precipicio de un lado al otro, y es que no hay nada, él mira y no hay nada, y tiene que pasar, y entonces reza el mapa del tesoro, porque se supone que va por el Santo Grial, esto lo puedo decir,
el mapa del tesoro dice, solo el penitente por la fe pasará. Un eco lejano a Romanos, ¿no? Y entonces por la fe. Y el bueno de Indy se va tocando así, la fe. Oh, como voy a ver cómo fabrico esto, se empieza a masajear aquí, ¿no? Como si fuera un desfibrilador, a ver si sale ahí la fe, y entonces él da el paso y ya no digo nada más. Pero es que esto es una tontería. Pero es que así es como piensa el mundo en la fe. Pablo, precisamente por eso utiliza estas palabras, o sea, es que no las usa por casualidad. Pablo es intencional. Pablo está diciendo también, ¿esto qué es? Esto es una tontería. Pablo está diciendo exactamente lo que está diciendo, gratuitamente. ¿Y sabéis lo que quiere decir en griego, literalmente, la palabra gratuitamente? Gratuitamente. Gratis. Gratis. El original, la palabra es dourean, es sin motivo. Sin motivo. Sin causa, de forma totalmente incondicional, sin ninguna razón. Es cuando el Señor Jesucristo en Juan, recordáis que dice, me odiaron sin causa. Está usando esa palabra. Así es como se nos da, sin causa. No hay nada en nosotros para que esa fe se nos otorgue. Hermanos, somos justificados injustificadamente. No hay ningún motivo para que se nos justifique. Es toda una obra gratuita proveniente de la gracia soberana de Dios. Y cuando digo soberana, es que Él la otorga como Él quiere, cuando quiere y sobre quien Él quiere. Y gratis. Así que tengamos cuidado de pensar que nuestra fe es lo que salva. No. Lo que gana nuestra salvación es la obra de Cristo, en la cual ponemos nuestra fe, esa cosa que apenas podemos cuantificar, que la pones en una balanza y realmente no tiene ningún peso. Nuestra fe es solo la forma en que recibimos la salvación por gracia. Es la manera. Es como ir a Dios con las manos vacías. Tú no tienes nada. Es como el mendigo que extiende su mano para ver si le cae una limosna. Ni más ni menos. Y esto es crucial, porque si caes en el error de pensar que tus creencias, o tu religión, o tu mucha o poca fe es la que te otorga la salvación, vas a dejar de mirar a Cristo. Te vas a mirar a ti mismo. Y como te empieces a mirar a ti mismo, vas a ver lo que vas a encontrar. Incertidumbre, flaqueza, un ser que cambia, alguien que es inestable, que no tiene seguridades. La fe es solo el instrumento mediante el cual recibes a Cristo. Y solo a Cristo. Es un instrumento, no es la salvación en sí misma. No eres salvo por fe. Eres salvo por gracia, mediante la fe. Y así tenemos a millones de personas que dicen, yo soy salvo por mi fe en Jesús. Pues no, tú no eres salvo por tu fe en Jesús. Eres salvo por gracia, a través de la fe en Jesús, que es muy distinto. Porque es que esto puede socavar profundamente nuestra seguridad cristiana. Nos puede deprimir muchísimo. Cuando te sientes débil espiritualmente, entonces, ¿qué? ¿Qué te queda? ¿Una fe que ya no existe? ¿Que no la encuentras por ningún sitio? Y ya está. He perdido la salvación. Dios ya no me ama. Nunca he debido ser un hijo de Dios. Bien. Pero también esta idea de que la fe es una obra, es algo que yo pongo, que es mío, también puede generar orgullo. Oye, yo tomé mi decisión en Cristo y eso nadie me lo va a quitar. Yo hice lo que tenía que hacer. El pastor levantó la mano en un campamento, fuimos todos para adelante. ¿Quién quiere ir al cielo y no quiere ir al infierno? Todos los niños levantan la mano. Venga. 200 almas para Cristo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil.
No, hermanos. Es un error pensar que tú eres el artífice de tu fe. No lo eres. Eso solo nos va a llevar, si pensamos eso, al fracaso espiritual. Pero Pablo es más rotundo y más específico. Fijaos, nos dice en qué debemos tener fe. Si vamos al versículo 24 y al 25, que la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí es cuando los niños preguntan a sus padres y dicen, ¿y eso qué es? Y muchos padres dicen en voz baja, no tengo ni idea. Muy mal. Propiciación. ¿Qué es eso de la propiciación? En otras partes podemos leer expiación. El apóstol Pablo lo está usando muy intencionalmente. Lo está haciendo con toda la intención. Hemos de tener fe en Jesucristo y en su obra. Y como decía antes, esto no es una cuestión de quererlo mucho, no es una cuestión de admirarlo, no es como si dijéramos, es que es el gran maestro, ¿no? Es un líder que inspira. No. Dice que tenemos que tener fe, estoy explicando lo que es la propiciación, iremos poco a poco, tener fe en su sangre. En su sangre. Es decir, en su obra de entrega en la cruz a favor nuestro. Ya no solamente tengo fe en Jesús, el gran hombre de Dios, incluso en Jesús, el Hijo de Dios. Sí, los demonios le llamaban Hijo de Dios. No basta con reconocer que es el Hijo de Dios. Hay que reconocer su obra en la cruz, tener fe en esa obra en la cruz, en su obra de entrega a favor tuyo y mío, para que todos los que creen en Él sean salvos. Todos necesitamos recibir su justicia, lo hemos leído, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. En palabras del doctor Martin Lloyd-Jones puedes decir, el hombre que tiene fe es el hombre que no se mira ni se contempla a sí mismo. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. Y nada más. Pero puede que tú digas, bueno, Dios es justo. Dios es justo. No está comprometiendo su justicia, su naturaleza justa, si ahora ofrece gratuitamente la justificación. ¡Hala! Da igual lo que hayas hecho. ¡Venga! Ya está. Te regalo la salvación. Te regalo mi justicia. No pasa nada. Bueno, la pregunta podría parecer razonable, ¿no? Puede parecer buena. ¿Está comprometiendo Dios su santidad? ¿Está comprometiendo Dios su justicia? Bueno, la respuesta es cómo puede justificarte Dios a ti y a mí sin dejar de ser justo, sin comprometer su carácter santo y justo, ¿no? Bueno, nos lo está diciendo el apóstol. La respuesta es, como leemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, aquellos que se habían visto obligados a venderse porque no podían pagar una deuda, se vendían ellos, vendían sus familias, tenían una opción para salir de esa situación. Eran muy pocos aquellos que al final podían ser libertados. Y es verdad que la ley establecía unos tiempos y establecía unos años, pero sabemos que eso no se respetaba siempre. Pero aún así podía ser mucho tiempo, 7 años, trabajando incansablemente para alguien. Y quizás tampoco podías en esos 7 años pagar la deuda. ¿Qué hacías? Bueno, esto nos retrotrae a la serie de sermones sobre Ruth. No sé si recordáis. Había un redentor, el Goel, aquel que redimía, el pariente que redimía, aquel que estaba en una posición desfavorable de esclavitud o de miseria o de deuda. Y esto es lo que el apóstol Pablo, como buen conocedor del Antiguo Testamento, está diciendo, está utilizando esta palabra, la redención. Está presentando un cuadro precioso basado en la provisión del Redentor a Israel. Nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del diablo,
somos dignos del juicio de Dios, tenemos una deuda con Él de injusticia que no podemos saldar, y viene nuestro Redentor, que es Cristo, nuestro pariente, que se hizo nuestro pariente por medio de encarnarse como un hombre verdadero, a pagar el lugar nuestro, a pagar la deuda, a redimirte, a liberarte de la esclavitud al pecado. ¡Qué maravilla! Él es nuestro pariente, el que nos rescata, Él es nuestro Redentor. ¿Y cómo pagó esa deuda? Ahora viene lo de la propiciación. ¿Cómo puede Dios justificar a los injustos? Dios, dice el versículo 25, lo puso como propiciación. Esta palabra que se discute mucho, se traduce de muchas maneras en griego, hilastrión, literalmente es la eliminación de la ofensa. La eliminación de la ofensa, mucho más, es apartar la ira de Dios. Apartarla completamente. Cristo nos cubrió. Él se puso como cubierta sobre nosotros, para que cayera sobre Él y no sobre ti la justa ira de Dios que merecías. Y no solo eso, no solo paró esa ira de Dios, sino que la sufrió hasta la muerte en lugar tuyo. Él sufrió tu condena, Él sufrió tu juicio, Él sufrió tu infierno y condenación. Eso es la propiciación. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo una sola vez, para siempre. Él recibió la ira de Dios en lugar de ti. No solo la sufrió, sino que además se intercambió por ti. Tú fuiste Barrabás, que fue liberado injustamente, y él fue Cristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado en lugar de Barrabás, ajusticiado injustamente también. Pero ahora somos libres. Ahora somos libres. Él pagó tu deuda. Pedimos en el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Él ya las ha perdonado. Y Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo. Por amor a Dios y por amor a ti, a quien te conocía desde antes de la fundación del mundo. Él pudo haber rechazado esa muerte, pero escogió sufrir en tu lugar. Hermanos, Dios no puede ser indiferente al pecado. Dios no perdonará nunca el pecado, jamás. Si alguien piensa que Dios va a pasar por alto los pecados, se equivoca. Tus pecados los vas a pagar, pero en Cristo, no en ti. Esos pecados han sido juzgados, han sido pagados. Si Dios fuera indiferente al pecado, sería un Dios injusto. Y sería injusto contra los que sufren por causa del pecado propio y del pecado de los demás. Dios tiene que juzgar el pecado. Dios no renuncia a juzgarnos. Él lo hizo en la cruz, arrojando toda su justa ira y castigo sobre Jesús. Y lo hizo así porque somos objetos de su ira, pero también de su gracia y de su amor. Somos las dos cosas. Dios no renunció a su ira. Dios la arrojó sobre sí mismo en la persona de su Hijo eterno, pagando un sacrificio perfecto, divino y eterno. Hermanos, un juez que no juzga, vamos a pensar en términos humanos, cuando tiene todas las pruebas y evidencias, puede presumir de ser muy bueno, pero realmente es injusto. ¿Qué pensarías si fueras tú el perjudicado? Ah, pero es que yo soy muy bueno, ¿sabes? Soy tan bueno que no voy a juzgar el pecado de este hombre. Pero si tiene las manos manchadas de sangre, si es culpable. ¿Qué pensaríais de ese juez? ¿Que es muy bueno o que es muy injusto? Dios es justo. Dios ha aplicado su pena sobre tus pecados, sobre Cristo. Y todo esto, como hemos leído antes en la lectura, gracias a la cruz.
Es un texto hermosísimo que a veces pasamos por alto, el Salmo 85, pero nos está hablando de la gloriosa obra de la cruz, cuando dice el Salmo 85 a partir del versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esta es la gloria de la cruz. ¿Y qué paz sentimos los creyentes de que esto haya sido así, de sabernos perdonados? Es un perdón en cuanto al presente, en cuanto al pasado, en cuanto al futuro, y todo es gracias a la obra perfecta de Cristo. Pero eso también vale incluso, como dice Pablo, para los que vivieron antes de la cruz. Hay quien puede pensar, bueno, esto solo es para los cristianos. No, esto siempre ha sido así. Fijaos, el versículo 25, Pablo dice que él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, si Dios no hubiera pasado por alto los pecados de Israel, habrían desaparecido como nación. Pero él suministró como un crédito. Dios perdonó a crédito a los santos del Antiguo Testamento, en base a un sacrificio que no se había consumado todavía, pero que ellos tenían fe en que se iba a consumar. Así fue con Abel, así fue con Enoc, así fue con Noé, así fue con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, Daniel. Todos estos hombres miraron con fe a ese sacrificio, esa sangre derramada, y recibieron el mismo perdón que tú y yo recibimos una vez ese sacrificio se consumó. Y tanto antes de la cruz como después, todo esto ha sido por gracia. Y por la misma fe, la fe de Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es la gloria del Evangelio. Esta es la gloria de la cruz. Dios siempre ha tenido un pueblo y ha estado dispuesto a perdonarlo. Así que, para terminar, ¿cómo es tu Dios? ¿Es un Dios justo? ¿Es un Dios amoroso? Hermanos, amigos, a menos que tengamos las dos cosas, no tenemos al Dios verdadero. No tenemos que renunciar a la ira de Dios y tampoco tenemos que renunciar al amor de Dios. Tu vida espiritual, de nuevo, estará totalmente distorsionada si solo crees en un Dios que es amor, gracia y bondad. Pero también estará distorsionada si tu Dios solo es ira, juicio, castigo y condenación. Si solo te quedas con un Dios bonachón, el genio de la lámpara celestial, que está aquí para satisfacer todos tus deseos y hacerte feliz, nunca vas a tener una base en la que confiar. Te vas a sentir desorientado toda tu vida. Si el estándar de Dios para ti es solo amor, bondad y misericordia, en realidad lo que tienes es un Dios indiferente. Indiferente con el pecado e indiferente con el sufrimiento que causa el pecado. Nunca vas a gozar verdaderamente del amor divino, jamás. Pero al mismo tiempo, si tu Dios solamente está airado, nunca manifiesta gracia, nunca manifiesta perdón, nunca podrás tener la debida motivación para vivir una vida como a Él le agrada. Siempre vas a estar amargado, siempre vas a estar rebelado, siempre vas a estar enfadado hacia Dios y hacia el prójimo. Vivirás ante Él con miedo, y el miedo es imposible que genere amor. Y sentirás que nunca das la talla. ¿Y sabes qué harás entonces? Te esconderás de Dios. Así que nosotros tenemos un Dios que es ambas cosas. El que es solo una de esas cosas, si existe en algún lugar, existe en tu imaginación. Y es un Dios con minúsculas. No es Dios. Dios es justicia. Dios es amor. Y en la cruz todo eso se cumple. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esta es la maravilla y la gloria de la cruz, hermanos, amigos. Dios de una vez satisface tanto el amor como su justicia en la cruz. La cruz nos muestra que Dios es justo,
porque el pecado tiene que ser castigado y Él lo hace en Cristo. Pero también nos muestra la cruz, su gracia y su misericordia hacia ti, hacia mí. En la cruz ocurrió lo que nadie más que Dios podía hacer. Solo Él. Solo Él podía restaurarnos, solo Él podía redimirnos, solo Él podía perdonarnos y justificarnos. Él pagó la deuda. Y este es el Padre que vale la pena tener. Y si estás hoy aquí sin Cristo, ese es el Padre que tú puedes tener. Solamente has de reconocerlo como tal y aceptar esta buena noticia, el Evangelio, que nos dice en el versículo 26 que Dios ha manifestado en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a orar.